Contando el grado y los másteres con magníficos alumnos y con un excelente claustro de profesores y profesionales, la elección magistral de la apertura de este curso debía impartirla un reconocido y prestigioso jurista, como lo es el magistrado don Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, quien no solo ejerce sus funciones como magistrado de nuestro más alto tribunal, sino que como estudioso del derecho nos enseña y nos guía a través de sus sentencias y publicaciones de libros y artículos doctrinales, a quien debo agradecerle enormemente que aceptara la invitación para impartir en este acto académico tan trascendente para nuestra universidad y para nuestro grado de Derecho. Y a continuación voy a darle con la venia la palabra para que nos imparta su conferencia titulada La protección civil de los derechos fundamentales y reiterarle mi agradecimiento más sincero. Muchas gracias, don Antonio. Bien, muchas gracias sobre todo por haberme invitado a estar este rato aquí con vosotros y participar de la apertura de este curso académico. El tema al que me voy a referir, la protección civil de los derechos fundamentales, es un tema creo que muy importante y de mucha actualidad. Evidentemente, todo el ordenamiento jurídico tiene como deber fundamental el respetar, el tener siempre presente estos derechos fundamentales, y así es. Cualquier norma del ordenamiento jurídico debe respetar esos derechos fundamentales que están en la Constitución y hacer aplicación concreta de ellos. Así ocurre, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, en el ámbito del derecho administrativo, en el derecho penal, en el que se protege mediante la tipificación de determinadas conductas estos derechos fundamentales, pero hay un ámbito de protección especial que es el de la protección civil. La protección mediante acciones de carácter privado, en los que se pretende una satisfacción frente a la vulneración o intromisión en cuanto a esos derechos fundamentales y, normalmente, también una indemnización. Son, sobre todo, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen los que suelen ser de más frecuente invocación en este tipo de procesos. También hay otros derechos que pueden ser protegidos por esta vía civil, como es el derecho de asociación, pero ya digo que fundamentalmente los de honor, intimidad y protección de la propia imagen. Se trata además de un tipo de proceso, digamos, privilegiado en el sentido de que siempre, cualquiera que sea la reclamación económica que se pueda hacer, cualquiera que sea su cuantía, se sigue por el procedimiento del juicio ordinario y tiene, además de una primera instancia y la apelación, siempre tiene acceso a recursos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo e incluso, posteriormente, cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con lo cual, en muchas ocasiones, actualmente, por fortuna no, pero ha ocurrido que ha habido fricciones importantes entre decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dictaba sentencias otorgando el amparo y por lo que significaba decir que la Sala Civil del Tribunal Supremo no había respetado esos derechos fundamentales o no los había apreciado adecuadamente. Y hubo situaciones, en fin, desagradables, sobre todo porque también ocurría que en el Tribunal Constitucional suele haber muchos magistrados que proceden del Tribunal Supremo y claro que después se diese ese tipo de colisión, pues creaba esas situaciones desagradables. En realidad, estos derechos del honor, la intimidad y la propia imagen, lo que vienen a significar, en resumen, es el derecho de toda persona a ser dejado en paz, a no ser molestado. Y
En este sentido, el artículo 18 de la Constitución proclama que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se trata de 3 derechos fundamentales que en nuestro ordenamiento están considerados en forma distinta, aunque hay que decir que en muchos ordenamientos, en derecho comparado, el derecho a la propia imagen está incluido dentro del derecho a la intimidad. Es ese ámbito reservado de las personas que hay que reconocerles y sin que se produzca ninguna intromisión en el mismo. Por tanto, son derechos de las personas físicas. Las personas jurídicas no pueden considerarse titulares del derecho a la intimidad, sí del derecho al honor, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo lo han establecido, pero, sin embargo, la intimidad es un atributo, digamos, un derecho fundamental que solo se predica de las personas físicas. Posibles transgresores de esos derechos, de ese derecho a la intimidad, por ejemplo, en que me refiero en primer lugar, son tanto los poderes públicos como los particulares, pero la protección civil se da en el caso de que el conflicto surja entre particulares, cuando la intimidad del otro no es respetada en algún momento. Yo decía hace un momento, me preguntaban sobre esto, sobre la frecuencia de este tipo de procesos. Pues la frecuencia es muy alta, porque sobre todo, nacido del ámbito de la política, en cuanto a que en la confrontación política entre las distintas opciones, los distintos partidos, ruedas de prensa, comunicaciones públicas, medios de comunicación, etcétera, a veces se producen expresiones en que se atenta, en principio, al honor, fundamentalmente al honor del contrincante. ¿Qué ocurre? Bueno, fundamentalmente, siempre que se dice algo que denigre a una persona, se está atentando contra el honor. Yo decía también hace un momento, si nos fijamos en el conocido tesorero de un partido político que continuamente en los periódicos aparece en que se dice esto, lo otro, todo eso atenta a su honor, efectivamente, atenta a su derecho fundamental al honor. Lo que ocurre es que también hay un derecho tan fundamental como el del honor, que es el de la libertad de expresión y de información. Y ese derecho, cuando entran en colisión ambos derechos, el del honor con el de libertad de expresión y de información, hay que hacer una ponderación y ver si realmente el interés público de la noticia o de la comunicación que se hace prevalece sobre el propio derecho al honor del personaje, normalmente personaje público, y en ese caso, ese derecho al honor, que efectivamente queda afectado, sin embargo, tiene que quedar sacrificado por el interés público de la propia noticia. Volviendo al derecho de la intimidad, también en el propio Código Penal, está protegido en los artículos 197 a 201. Este derecho a la intimidad consiste esencialmente en la facultad de excluir del conocimiento ajeno todo aquello que está comprendido dentro del ámbito propio y reservado de la persona. En cuanto a lo que es alcance de la vida privada de una persona que debe estar protegida, por tanto, por su derecho a intimidad, si nos fijamos en la Ley Orgánica 1 de 1982, de 5 de mayo, que es la que regula la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, siendo desarrollo de ese artículo 18 de la Constitución, en ese artículo 7º se enumeran una serie de hechos que son típicamente constituyen intromisiones en el derecho a la intimidad.
Así, en los 4 primeros apartados de ese artículo 7º de la Ley del 82, cuando habla del emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos o cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas, utilización de aparatos de escucha, etcétera, divulgación de hechos relativos a la vida privada o revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. Esto afecta muy directamente a la función del abogado, que lógicamente tiene una obligación de secreto en cuanto a esos datos íntimos de carácter personal o familiar de los que conoce por razón de su profesión. Se discute si la definición de esa esfera privada protegida por el derecho a la intimidad debe ser de carácter formal o de carácter material. De carácter material en cuanto se fijaran unas pautas que sirvieran para la generalidad de las personas, o de carácter formal refiriéndose concretamente a la persona concreta de que se trate y a las posibles manifestaciones públicas de su propia intimidad que permita o que prodigue. Porque esto sucede sobre todo en el caso de las personas con cierta proyección pública. Sin embargo, la propia Ley del 82 nos dice claramente que esos derechos fundamentales son de carácter irrenunciable. Por tanto, no puede, efectivamente, no es válida una renuncia al derecho a la intimidad, una renuncia de carácter general. Sí se puede, en determinados casos, por ejemplo, concediendo una entrevista, pues revelar datos personales o familiares, y se está renunciando entonces porque se están poniendo de manifiesto. Y cuando muchas veces la jurisprudencia, cuando se trata de personas que normalmente exponen su vida al conocimiento del público en general, aprecia que disminuye, lógicamente, la protección de su intimidad, pero no porque en realidad se produzca una, digamos, renuncia de ese derecho a la intimidad, sino porque al tenerlo muy puesto de manifiesto, digamos, en realidad no existe daño, o se aprecia que no existe daño. En este sentido de la intimidad, yo citaría una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del año 2014, concretamente de 31 de enero, en que se produjo la confirmación de una sentencia condenatoria que venía ya desde la Audiencia Provincial, en que los demandantes eran la duquesa de Alba y su esposo. Aquí ocurrió lo siguiente, es un caso realmente paradigmático, de atentado a la intimidad. Quien pudiera tener interés en conocer los pormenores de la situación que se creó, pues les puedo decir que la sentencia es la número 26 de 2014, del 31 de enero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recurso 2009 de 2011. Aquí ocurrió lo siguiente. Existen empresas, sociedades normalmente, cuyo objeto social, declarado o no declarado, es obtener reportajes de personas famosas para venderlas luego a revistas, televisiones, etc. Las personas que se dedican a esto pues están por distintos lugares intentando captar, en el momento que ven a alguien famoso, ven si pueden lograr algo. Y lo que les ocurrió, en este caso concretamente al marido de la duquesa de Alba, fue lo siguiente. Hubo un periodista de este tipo de información que en la estación del AVE de Sevilla vio al marido, Alfonso, no me acuerdo el apellido, que iba a tomar el AVE, que iba hablando por su móvil y tal. Muy bien, pues entonces, fuese a viajar o no el periodista, el caso es que se metió en el tren
y lo fue siguiendo. Y le grabó una conversación, claro, lógicamente solo podía grabar lo que decía él. Supuestamente, lógicamente, era con la duquesa de Alba, en la que, pues, en fin, hablaba en términos cariñosos, le decía niña, en fin, una serie de cosas que aparecen en la sentencia. Bueno, este lo grabó y al cabo de 2 o 3 días, pues apareció en un programa de Telecinco en que se hacían comentarios jocosos sobre la situación, decía, bueno, a lo mejor no está hablando con ella, pues entonces es peor, no sé, en fin, una serie de cosas tremendas. Bueno, al final les costó a Telecinco y a la productora, les costó nada menos que 300.000 euros. O sea que lo que ocurre es que a veces es una de las sentencias con una cantidad más importante de indemnización concedida, porque había una especial gravedad en estos hechos. Y entonces así quedó. Muchas veces incluso parece ser que les interesa económicamente, porque la audiencia que les da el hacer cosas de este tipo supera cualquier cantidad. Bien, en el ámbito de la intimidad hay que señalar algunos aspectos de los que normalmente se considera que se integran en esa intimidad personal. ¿Hasta dónde debe llegar la esfera privada del individuo que se protege por el derecho fundamental a la intimidad? Por supuesto, abarca las informaciones relativas a la salud y a las vicisitudes médico-sanitarias de las personas, así lo ha declarado frecuentemente el Tribunal Constitucional. Afecta, por supuesto, más a la faceta personal que a la faceta patrimonial. La faceta patrimonial no está protegida, por supuesto, frente a los poderes públicos. Sí, en parte, respecto en el ámbito, digamos, horizontal entre particulares. Por eso el secreto bancario no está cubierto por el derecho a la intimidad respecto de los poderes públicos. Sin embargo, frente a otros particulares, sí, los datos económicos pueden estar a cubierto, pueden incluirse como datos afectantes a la intimidad, incluso por la propia seguridad de las personas, que no se conozca el alcance de sus bienes o de su patrimonio. Una de las cuestiones que se ha planteado también muy frecuentemente en relación con la intimidad, con el derecho a la intimidad, es el de la videovigilancia y la licitud de instalar aparatos de videovigilancia. Normalmente se ha admitido que en la vía pública pueden utilizarse y que pueden ser un medio de lucha policial, además contra desórdenes públicos importantes. Videovigilancia es también las cámaras de seguridad que están en los bancos. Y, por supuesto, se entiende que esto está amparado porque existe un interés superior a la protección de la intimidad, que además también es muy relativo la protección de la intimidad de una persona que está en la vía pública. En cuanto a la videovigilancia en el centro de trabajo, se ha venido admitiendo por el Tribunal Constitucional, pero solo cuando se justifique que la finalidad ha sido la de proteger la seguridad de la empresa. Otro aspecto muy importante que afecta a la intimidad es el de las preferencias o conductas de carácter sexual. En ocasiones nos hemos encontrado con el problema de que planteamientos de este tipo sobre revelaciones o afirmaciones sobre las preferencias o conductas sexuales de alguna persona se enfocaban desde el ámbito del derecho al honor. Nosotros hemos huido totalmente de eso porque, claro, sembraría un desconcierto importante. Lo hemos llevado siempre al ámbito de la intimidad.
Hay casos en que el derecho a la intimidad también es usado para excluir de la curiosidad ajena lo que ocurre en el ámbito del hogar familiar. Así, también hay un caso que fue muy conocido, dio lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 115 del año 2000, que la niñera de los hijos de Isabel Preisler reveló a una revista del Corazón multitud de detalles sobre las costumbres y el carácter de su empleadora. El Tribunal Constitucional consideró que eso vulneraba evidentemente el derecho a la intimidad, porque lógicamente además vulnera también esa relación de confianza que se establece en cuanto a una persona que se tiene en el propio domicilio y que luego por un interés puramente crematístico pues da lugar a la revelación o protagoniza la revelación de datos personales o familiares que deben mantenerse en la intimidad. En cuanto al derecho a la propia imagen, ya he dicho que en muchos ordenamientos se considera como una parte o que está integrado en el propio derecho a la intimidad. Se trata de la imagen en el sentido del aspecto físico de la persona en cuanto pueda calificarse, habida cuenta de las circunstancias, de íntimo o reservado. También la reproducción y utilización de la voz se considera aspecto físico y por ello está cubierto dentro del ámbito del derecho a la imagen, hablándose incluso en ocasiones de imagen sonora. El derecho a la propia imagen, esto es importante, es personalísimo y se extingue con la muerte del titular, según ha dicho el Tribunal Constitucional. En este sentido, es importante citar la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 231 de 1988, de 2 de diciembre, relativa a la filmación no consentida de la agonía del torero Paquirri tras sufrir una acogida. En esta ocasión, en la sentencia, ocurrió, vamos, los que ya tenemos cierta edad y vivimos en aquel momento, yo recuerdo aquel día perfectamente, un día creo de septiembre del año 1984, cuando se produjo la acogida de Paquirri y se captaron unas imágenes en la enfermería que eran realmente dramáticas, en las que se le oía ir a hablar con cierta serenidad, diciendo más o menos por dónde iba, él creía que tenía la herida. Bueno, el caso es que posteriormente se comercializó un vídeo en el que no solo aparecían aspectos públicos del torero, de sus intervenciones públicas, sus actuaciones, y concretamente de la acogida que sufrió esa tarde en Pozo Blanco, sino que además se recogía íntegramente todas las imágenes que se pudieron captar en la enfermería. Se presentó una demanda por la viuda, por Isabel Pantoja, y aquello llegó al Tribunal Constitucional porque creo que en principio no se estimó la demanda interpuesta, que pedía que se retiraran todos los vídeos, en fin, y que no se pudiese publicar, como es lógico, y sin embargo el Tribunal Constitucional dio la razón en el sentido de decir que pese a que, como era habitual en su doctrina, los derechos de la personalidad propiamente dicha se extinguen con el fallecimiento de la persona, por tanto, ese derecho de imagen ya no pertenecía a la persona fallecida, pero sin embargo tenía una evidente trascendencia en el ámbito familiar. El dolor que suponía en la publicación
de aquellos momentos realmente íntimos de la persona cuando se le estaba yendo la vida prácticamente. Dice el Tribunal Constitucional que, en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende no solo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, refiriéndose así a la familia. Y dice, ha de rechazarse que las escenas vividas dentro de la enfermería formasen parte del espectáculo taurino y, por ende, del ejercicio de la profesión del señor Rivera, que por su naturaleza supone su exposición al público. También hay que tener en cuenta que, pese a que, como decía, los derechos fundamentales no son renunciables, sí cabe cierta disposición en determinados casos. Y así ocurre, por ejemplo, cuando algún artista se expone a una sesión fotográfica o un vídeo, por tanto cede su imagen. Lo que sí ocurre es que en estos casos la propia ley dice que en todo caso ese consentimiento a la utilización de la imagen siempre es revocable. Pero claro, lógicamente cuando se revoca, habiendo existido antes un contrato, un acuerdo por el cual se cedía, habrá que indemnizar los perjuicios y que se puedan producir por tal revocación. Así se reconoció en un caso en que era demandante la actriz Ana Obregón en la sentencia 117 de 1994, en que se reiteró por el Tribunal Constitucional que ese consentimiento, la utilización de la imagen es siempre revocable y sin perjuicio de ese resarcimiento de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar por la revocación. Evidentemente, no es exigible el consentimiento de la persona afectada cuando su imagen es divulgada con ocasión de hallarse en un suceso con relevancia pública, o también cuando la imagen es puramente accidental. Por ejemplo, si en una corrida de toros o en un partido de fútbol se hace una imagen del espectáculo y sale algún espectador que está detrás, por supuesto, si se publica no puede decir que se ha vulnerado su derecho fundamental a la imagen, porque esa imagen tiene un carácter puramente accesorio y no hay por qué tener que evitarla para su publicación. Son muchos los casos que se han producido en relación con actores y actrices en que se les ha fotografiado sin su consentimiento en determinada situación y han considerado que se vulneraba su derecho de imagen y han demandado. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de una actriz, concretamente Melanie Olivares. Este fue un caso en que tanto creo en las instancias como en el Tribunal Supremo, en la Sala Civil se consideró que no había una vulneración de derecho fundamental y por tanto se desestimó la demanda. Se trataba de la captación de unas imágenes que se había hecho en la playa cuando estaba tomando el sol en topless y ella, cuando se dio cuenta, se levantó, fue tal para evitar que se siguieran haciendo, pero las imágenes se publicaron. Atendiendo a que se trataba de un lugar público y a que se trataba de una persona conocida, ya digo que en principio se desestimó la demanda, pero el Tribunal Constitucional, en una sentencia relativamente reciente, la 19 de 2014, de 10 de febrero, dio la razón a la demandante, considerando que efectivamente se trata de una persona con cierta proyección pública, conocida, que estaba en un lugar público, como es una playa, sí, es un lugar público. Pero lo que dijo aquí el Tribunal Constitucional, y creo que es de la mayor importancia, es que el sacrificio
del derecho fundamental, en este caso a la propia imagen, tiene que estar compensado con un interés público que sea protegible. ¿Y dónde está el interés público de esa fotografía? Yo creo que esa sentencia ha marcado un antes y un después, porque antes prácticamente la doctrina del Tribunal Constitucional se inclinaba a la mayor permisividad en este sentido, hablando del derecho de información y tal. Bueno, yo siempre he puesto muy en cuestión dónde está el derecho de información en ese tipo de fotografías, de captación de imágenes que se publican. En el fondo, no hay más que un interés económico. Y eso no puede prevalecer sobre derechos de carácter fundamental. Por tanto, creo que es muy importante esta sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que interés público no hay, y si había algún interés público es de un ámbito determinado de personas que están ávidas de ese tipo de cosas, de conocer las intimidades de los demás, que eso no es protegible constitucionalmente. Voy a ir adelantando. Otro problema importante que se planteó es el de la utilización de la cámara oculta. Ha habido muchos programas de investigación, sobre todo, que se han hecho mediante la utilización de cámara oculta. Concretamente, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional, la número 12 de 2012, de 30 de enero, que aquí sí no estimó el amparo frente a una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que se dijo, en el caso de un periodismo de investigación, en el que se trataba de ciertas actividades curativas, o no sé, en un piso, en una vivienda en Madrid, y fue una periodista con cámara oculta, en fin, y sacó ahí unas declaraciones y una serie de cosas. Evidentemente se dijo que no había atentado al honor en absoluto, porque simplemente la persona se estaba expresando, a la persona que atendía a la periodista como cliente, se estaba expresando y nada afectaba a su honor lo que se comunicó, porque además la veracidad era indiscutible. Pero sí dijo que sin autorización, evidentemente sin una autorización judicial, no se puede hacer grabaciones de ese tipo con cámara oculta, porque sí pueden atentar a la intimidad, incluso cuando se produce ese atentado en un ámbito no estrictamente personal, sino más bien de carácter profesional. También en relación con el derecho a la imagen, creo que es interesante la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera 91 de 2017, de 15 de febrero, en que se utilizó por un periódico una fotografía, se publicó una fotografía de una persona obteniéndola de su perfil de Facebook, lógicamente sin su consentimiento. Aquí lo que ocurría era que realmente la fotografía se publicó en el periódico a propósito de una información que sí tenía interés público, porque se trataba de un delito. Eran unos hermanos que por un conflicto en relación con los cuidados de la madre, que era anciana y tal, bueno, uno de ellos agredió al otro, le causó lesiones importantes y a continuación se suicidó. Bueno, eran gente muy conocida en el pueblo donde se había producido el hecho, se publicó en el periódico y curiosamente, porque yo eso lo destacaba cuando tuvimos que resolver aquel caso, era una inconsecuencia del periódico el que decía el nombre
y las iniciales de los apellidos y, sin embargo, publicaba la fotografía. ¿De qué me sirve a mí que digan las iniciales de los apellidos solo y no los apellidos completos cuando publican la fotografía obtenida de Facebook? Evidentemente, si a alguien le dan un premio y el periódico coge la fotografía de Facebook y la publica, pues bueno, la ha utilizado indebidamente y a lo mejor sin consentimiento, pero nadie lo va a demandar. Pero en este caso se demandó y finalmente se entendió que había un atentado al derecho a la propia imagen, porque aunque el perfil de Facebook pudiese estar expuesto, sin embargo no se puede coger esa fotografía e incorporarla a un medio de comunicación. En cuanto al derecho al honor, ya por último, se trata de proteger el aprecio social, la buena fama, la reputación, también desde el aspecto que se refiere a los demás y también al propio sentimiento personal de la propia fama, la propia apreciación personal. En este sentido, no se excluye, como es lógico, que puedan ser ejercidas las acciones correspondientes cuando se atenta contra el honor de persona que ha fallecido en determinadas circunstancias. La ley lo reconoce, que ese ejercicio pueda hacerse por la persona que designó en el testamento el afectado o, si no, por sus familiares más próximos o incluso por sus herederos cuando la acción se hubiese iniciado ya antes del fallecimiento. Es importante señalar que en este sentido, como decía al principio, las personas jurídicas sí se estima que están protegidas por el derecho al honor, así lo ha declarado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. Ahora bien, sí que se ha considerado que las personas jurídicas de carácter público, concretamente de la Administración, en el caso que voy a referirme, un ayuntamiento, no puede estimar que su honor ha sido vulnerado como derecho fundamental. La sentencia que se refiere a este caso es la sentencia 408/2016 de 15 de junio, en que un ayuntamiento acordó interponer una demanda de protección de derecho a su honor, cuando en realidad el honor del ayuntamiento está siempre a salvo. Sería el de las personas que en ese momento están desempeñando allí las funciones correspondientes, que puedan haber hecho una cosa u otra. Y evidentemente se dijo que no existe esa protección para el caso de las personas jurídicas de carácter público. También en el ámbito penal, como es lógico, el Código Penal protege el derecho al honor al tipificar los delitos de injuria y calumnia. Aquí en el derecho al honor se plantea muy frecuentemente la colisión con la libertad de expresión y la libertad de información. Como ya antes, evidentemente cualquier publicación en un medio de comunicación de actuaciones o de imputaciones a una persona que puedan ser afrentosas, digamos, pues afectan a su honor, pero puede estar justificado por el interés de la noticia. El caso del derecho al honor, en cuanto a su digamos, a su definición en la ley, queda bastante menos definido que en el caso de del derecho a la intimidad o incluso a la imagen. Cuando se habla del honor se dice en el artículo 7º, punto 7, que supone intromisión ilegítima en el derecho al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y aquí se añadió
recientemente, creo que en el año 2010, en una reforma, un apartado en este artículo 7º que dice lo siguiente: la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. Esto también supone una intromisión ilegítima en este ámbito de protección. Yo creo que este párrafo se incluyó en relación con la muerte de Marta del Castillo, porque ha habido ocasiones en que algunas personas que estaban relacionadas con este hecho, más directa o indirectamente, han utilizado o han aparecido en medios públicos incluso cobrando. Y evidentemente es muy grave que una ley tenga que decir esto, pero está bien que lo diga, porque lógicamente es algo que no se puede asumir ni se puede permitir de ninguna manera. En el honor también, aunque con ciertas limitaciones, se incluye normalmente el prestigio profesional. La crítica por la actuación profesional normalmente ha de ser asumida, lo que es la crítica. Ahora, hay ocasiones en que si esa crítica supera los límites normales del ejercicio del derecho de crítica, puede suponer un atentado a la reputación profesional que vulnere o suponga una intromisión en el derecho al honor. Se dice, y hay ocasiones en que la jurisprudencia se ha pronunciado sobre eso, aunque hay pocas demandas, y yo estoy de acuerdo plenamente en que supone un atentado al honor la utilización de figuras como el llamado cobrador del frac. En esto hay una sentencia de la Sala Primera de 2 de abril de 2001 que así lo dice, porque evidentemente sea o no la indefensión que sufre el presunto deudor que se encuentra en esa situación de escarnio público, puede ser que deba o que no deba, o puede ser que la deuda sea discutible, pero en todo caso el Estado da los medios necesarios para poder hacer una reclamación por las vías legales, y siempre supone un atentado al honor la utilización de estas figuras como la del cobrador del frac, que tanto han proliferado de unos años a esta parte. Y otra de las cuestiones que también ha dado lugar a varias condenas ya por vulneración del derecho al honor es la indebida inclusión en las listas de morosos. Esto se ha dado con muchísima frecuencia, sobre todo en compañías de servicios de telefonía, de servicios, en fin, de televisión, etcétera, en que simplemente porque en el contrato habían puesto cualquier cosa y no estaban de acuerdo, o había que pagarle una penalización por permanencia o lo que sea, pues incluyen en la lista de morosos, y claro, eso supone que se cierra el crédito. O sea, en el momento que va alguien a pedir un crédito, pues no se lo dan. Se nota normalmente porque dejan de enviar ofrecimientos por correo, como envían mucho los bancos, las entidades de crédito, ofreciendo la concesión de préstamos. Desde luego dejan de enviarlos en el momento que alguien está en una lista de morosos. Pero ha habido ya muchas condenas en casos en que no era procedente, porque esto la finalidad que tiene obviamente es que quien concierta un préstamo y luego no paga, pues que se sepa por las entidades de crédito, eso que se conozca. Esos datos de solvencia o de cumplimiento, pero lo que no puede ser es que cualquier discrepancia tal se incluya y se causen unos perjuicios de esta clase. Sí querría también decir que aunque estos derechos fundamentales son los que siempre se han denominado o se han incluido en el ámbito del derecho
de la personalidad, aunque también hay otros derechos como el derecho al nombre o el derecho moral de autor, que también están en el ámbito de la personalidad, hay que distinguir perfectamente lo que es el ámbito de esos derechos fundamentales de lo que es la utilización patrimonial, porque, por ejemplo, la utilización indebida de la imagen de alguna artista que esté apareciendo continuamente, no digo la captación como en el caso de Melanie Olivares, que se hizo en la playa sin su consentimiento, pero esa utilización se podrá reclamar una indemnización, una retribución por el uso de esa imagen, pero realmente cuando la imagen es pública y está continuamente en los medios de comunicación, nadie entendería que se pueda calificar de vulneración de un derecho fundamental. En cuanto a las consecuencias, el artículo 9 de la ley establece la posibilidad de pedir todo tipo de medidas cautelares o definitivas que sean necesarias para poner fin a la intromisión, restablecer al titular en el goce de su derecho e indemnizar los daños ocasionados. Estas acciones tienen un plazo de caducidad de 4 años, desde el momento en que se produce la vulneración, son 4 años para el posible ejercicio. Hay ocasiones en que se actúa en vía penal por los mismos hechos y posteriormente, si se produce una sentencia absolutoria o un archivo en vía penal, se acude a la vía civil. Y el régimen de la indemnización se establece que algunas pautas, digamos, en la ley a los tribunales para fijarla. Fundamentalmente, cuando se trata de este tipo de intromisiones en honor, intimidad o imagen, pues se atiende para fijar la cuantía de la indemnización a la divulgación del medio, a la difusión que haya podido tener esa vulneración del derecho, para fijar una cantidad mayor o menor de indemnización. Con esto yo termino y muy agradecido por la atención. Darle las gracias a su señoría por esta magnífica conferencia. Creo que no hemos inaugurado mejor el curso académico 2017-2018. Don Antonio, esperamos contar con usted. Esta es su casa y esta es su Facultad de Derecho. Muchas gracias. A usted. Vamos a hacerle un regalito más modesto que le ha hecho el presidente, porque la Facultad de Derecho es más modesta y tenemos un regalo por ahí para usted que se lo vamos a dar ahora mismo. Aquí lo tengo. Más modesta que el presidente, Con la cosa de la facultad. Venga, hombre, voy a esto se delata por sí mismo, Hombre. Para que firme la sentencia. Estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien. Esto, a mí me encantan todas. A los libros. A los jóvenes, vamos a hacer escape. Muy bien. Bueno, tienes tu Belén, tienes tu... Muy bien. O sea, con la foto del cristal del monasterio. Muy bien. Va a besar los libros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Vamos por concluir el acto. Buenas tardes. Muchas gracias.